Empezamos. Cuando ustedes quieran. La primera pregunta. ¿Cuántas horas dedica a su trabajo fuera del ayuntamiento? Francamente le tienes que dedicar la mayoría del día. La jornada, lo que es laboral, por así decirlo, que correspondería al horario de oficina normal, que terminaría cuando terminan aquí los funcionarios en torno a las 3 de la tarde. Luego se prolonga, en mi caso, porque por las tardes atiendo reuniones, atiendo citas, y luego también en muchas ocasiones tengo que desplazarme a otras instituciones, sea el Cabildo, sea el Gobierno de Canarias, a hacer gestiones también del ayuntamiento, lo cual, unido a los compromisos institucionales, cuando ya hay fiestas, actividades, compromisos en general, hacen que uno empiece temprano, pero acabe prolongando la jornada ya hasta muchas veces bien entrada la noche, que luego al final uno lo hace con gusto porque realmente le apasiona estar al servicio de sus ciudadanos, pero también luego tiene familia y eso ya crea después ciertas tensiones en el núcleo familiar que, bueno, también con comprensión afortunadamente se van sorteando. ¿De qué formas positivas y negativas afecta su trabajo a su vida? La negativa, por empezar por lo peor, en ese aspecto fundamental, el familiar, porque si es verdad que te absorbe tanto que incluso las pocas horas que estás en casa es complicado abstraerte de las preocupaciones que te traes de la jornada de trabajo. Y estás todavía en casa dándole vueltas a las cosas, estudiando asuntos. Y bueno, también es verdad que uno lo asume como una etapa limitada, es un periodo, y no siempre va a ser así. Por eso también la familia es comprensiva, como decía antes. Y los aspectos positivos, pues prácticamente son todos los restantes. El hecho de poder ser representante de tu municipio en cualquier otra institución, haciendo gestiones para favorecer el interés colectivo del puerto, es un honor y un orgullo difícilmente equiparable a otras situaciones. Por lo tanto, incluso con el desgaste que lleva, incluso con el debate político que se genera, porque no todo el mundo está de acuerdo en todo, y es bueno que haya siempre pluralidad, pues realmente estar aquí en una situación de privilegio que yo, desde luego, intento disfrutar cada día. Creo que te puedo hacer yo una pregunta. Claro. ¿Te llaman a tu casa? Alguna vez. Es verdad que el teléfono de mi casa no lo tiene mucha gente, es verdad que no lo puse hace mucho tiempo, sino bien poco, pero el móvil sí que lo tengo prácticamente... Una pregunta que no digo que sea de dominio público, pero lo tiene muchísima gente. Es además el mismo teléfono que traía antes de la vida privada, no lo cambié ni cogí terminal nuevo cuando estuve ya como concejal en el pasado mandato. Y además yo soy abogado y ya lo tenía el colegio de abogados en su día, con lo cual, bueno, me siguen llamando de todo. En fin. Vale, ahora empezamos con las preguntas chungas. A ver. Martianes. ¿Se está planeando algo con el Cabildo para la ladera Martianes y qué posición tiene el ayuntamiento al respecto? Sí, bueno, pues es verdad que sí que tenemos mucha tarea por delante aquí. Además, ya tuve ocasión de ser invitado por el museo para una mesa redonda hace poco tiempo con motivo del Día Internacional de los Museos, donde hablamos de la ladera específicamente, y ahí se puso de manifiesto ya que hay muchas cosas pendientes con ese espacio. Por sus valores naturales y arqueológicos es un espacio muy singular que hay que tratar también, por tanto, de forma especial. Ha habido cierta discusión en torno a la actuación que se ha llevado a cabo para contener algunos desprendimientos que había en la ladera, con el mallado que se ha puesto ahí, que pues tiene que cuanto antes resolverse, porque efectivamente todavía está limitando mucho el acceso y el disfrute de esos valores que tiene la ladera. Y por otra parte, no solamente nos conformamos con dejarla adecuada ambientalmente, también yo creo que es un atractivo turístico importante que puede tener el municipio, susceptible de ser explotado mucho mejor, con criterio y con orden, por supuesto, pero que puede aportarle mucho más al municipio de lo que está haciendo ahora. Tenemos un gran reto con la ladera por delante y yo por lo menos estoy decidido a cumplirlo. ¿Hay algún plan en marcha para el museo? ¿Te ayuda? Sí, bueno, la cuestión del museo es una cuestión que nos ocupa mucho a Juana y a mí, a Juana principalmente, que lleva mucho tiempo luchando por sacarlo adelante, y es verdad que, aunque sea tarde, sí hemos alcanzado ya la conciencia de que es un elemento importante para la difusión del patrimonio arqueológico y cultural, no solamente del puerto, sino sobre todo de Canarias, por el tipo de fondo que se encuentra en el museo, sino que también además es un recurso que, dedicándolo un poquito más con proyección turística, que es nuestra principal economía, también nos puede ser mucho más útil en el municipio. De hecho, hemos trabajado y estamos trabajando en ponerlo en común con los otros museos que tenemos en la ciudad, para poder ofertar a los visitantes un paquete completo donde se ponga de relieve
la singularidad que tiene el puerto como municipio y que no tienen muchos municipios, que es la capacidad de concentrar en muy poco espacio 3 museos diversos además, pero que se pueden complementar entre sí. Y ese es el objetivo, el poder realzarlo y poder facilitar también la difusión de su fondo, no solamente a los visitantes, sino también a los residentes nuestros. ¿Cuándo se van a iniciar las obras del muelle deportivo y los espacios que van a afectar y cuánto dinero se piensa invertir y de dónde saldrá ese dinero? Bien, buena pregunta esa. Como saben ustedes, es un proyecto muy esperado, seguramente el que más se ha nombrado en las últimas décadas, no años, décadas completas. Y por fin, digo por fin porque esta vez yo creo que es la definitiva, sí que tiene ya una hoja de ruta con todo eso que tú has nombrado ahora. Tenemos afortunadamente ya proyectos básicos redactados, ahora se acaban de encargar los proyectos constructivos, una fecha aproximada de inicio de las obras que va a ser en el año 2018. Esto supone que durante lo que queda de año 2016 más una buena parte del próximo año 2017 tengamos que dedicarnos a culminar las gestiones administrativas previas, que son muchas y que son complejas porque afectan a muchas administraciones, a 4 concretamente, y además pues requieren que para que el proyecto luego sea un éxito se den bien todos los pasos y no tengamos luego que dar marcha atrás en ninguno de esos trámites. Para eso hemos hecho una comisión de seguimiento técnico que además vamos ya llevando a cabo en plazos bastante cortos y yo creo que el resultado está siendo bueno. Esta semana misma tenemos otra reunión más y yo creo que se va a cumplir ese plazo de terminar los trámites administrativos a finales del año 2017. De ahí la obra ya en lo que es la parte constructiva sale a concurso público para que empresas ya de construcción privada puedan pujar por el contrato, se abre el procedimiento de licitación, se adjudica el contrato y luego ya pues se comienza a construir por la empresa adjudicataria. Ese periodo, que también lleva unos meses, pues entendemos que va a derivar en que en el año 2018 ya se pueda comenzar la construcción de la parte marítima del proyecto, es decir, lo que es toda la infraestructura del muelle. Después también vendrá a continuación la obra en lo que es actualmente la explanada del muelle, donde están los aparcamientos ahí, porque ahí también se sitúa una zona importante de actividad económica, fundamentalmente destinada a dar servicio al propio muelle, pero también a crear un espacio de ocio, un espacio de esparcimiento también para el disfrute de todas las personas y también una parte importante de comercio, donde también se va a crear un polo de actividad económica importante. También lleva aparcamientos para que sea más cómodo llegar hasta ahí y eso nos implica también pues tener que introducir algunas modificaciones en la configuración actual de esa parte del municipio, porque evidentemente tiene una afección importante a la zona de la Aranilla, que es la zona que bordea el proyecto en la parte extraterrestre, pero se ha diseñado de tal forma que la conexión entre la ciudad y el puerto se haga de forma natural. La Aranilla es un espacio muy singular, yo creo que de los más singulares que tenemos en la ciudad, y esos valores hay que conservarlos, y en vez de ser el puerto que consuma la Aranilla, tiene que ser la Aranilla la que impregne de elementos al puerto, y por eso los accesos se han diseñado de una forma que yo creo que va a permitir que ciudad y puerto se comuniquen de forma natural, no se cree un bloque, un compartimento estanco entre lo que es la plataforma del muelle y lo que es ya esa parte de la ciudad. Y luego por último sí también tenemos que acometer una modificación en los viarios de acceso al muelle, las carreteras de acceso al muelle, porque ahí van a acceder vehículos grandes, muchos camiones, muchas guaguas, y por eso las vías que tenemos actuales se quedan pequeñas. Vamos a tener que acometer una reforma importante del trazado de lo que a día de hoy es la avenida Luis Lavalle, Paseo Luis Lavalle. De hecho va a desaparecer el campo de fútbol del Peñón, porque por ahí ya se ensancha la vía y se genera una especie de rotonda ahí para darle una frecuencia distinta al tráfico. Y lo que sí hacemos es trasladar de sitio el campo, no vamos a quedarnos sin estadio de fútbol en el municipio y pasará a estar ya ubicado en la zona aledaña al Barranco de San Felipe, justo por encima donde está actualmente el Hotel Turqués. Sí, con eso ya completaríamos ya la ordenación de todos los aspectos que van a estar afectados por el muelle. Si todo rollo te acabo de echar. ¿Qué le toca? No, sí. ¿Qué opinas sobre los propios deportistas que están arreglando las zonas deportivas del Barranco? Hombre, están haciendo un esfuerzo importante. Es una zona que no estaba inicialmente preparada para eso y que ellos con el paso del tiempo, al encontrar la idónea para la práctica deportiva, han ido adecuando muchas veces con recursos personales de ellos.
el ayuntamiento, viendo que se consolidaba ahí un espacio donde determinada práctica deportiva se podía desarrollar con normalidad, y no siendo posible desarrollarla en otros espacios del municipio, pues ha también intentado contribuir para que la zona se vaya adecuando a eso. Es verdad que va a ser con carácter temporal, porque allí luego ya, como bien me decía ahora, va a estar en una parte el campo de fútbol, pero la parcela toda tiene uso deportivo, y la parte que quede libre después de la construcción del campo de fútbol también se va a completar con otros usos deportivos. Estamos barajando diferentes opciones, pero no queremos hacer por hacer otro equipamiento deportivo que no venga a complementar o a mejorar lo que ya tenemos. Es decir, hacer más canchas de fútbol sala o hacer más canchas de baloncesto allí cuando ya hay equipamientos en otra parte del municipio, parece que no tiene mucho sentido. Estamos intentando ver qué deportes pueden tener, además de demanda interna, también demanda turística, para que pueda ser también un espacio usado por los turistas o por equipos deportivos de la península o del extranjero, que puedan hacer sus pretemporadas aquí, y también nos pueda servir para apuntalar la imagen del destino turístico del Puerto de la Cruz como un destino también para deporte de élite. Entonces, bueno, estamos estudiando ahora con el consorcio que otros deportes pueden tener sede ahí, y algunos sí pueden tener que ver con algunas de las modalidades que se practican ahora, porque incluso el lanzamiento de disco, de martillo, que se está haciendo allí porque no hay otro espacio en la ciudad, pues con un equipamiento adecuado podría ser un espacio donde si los deportistas de élite puedan tener en verano o incluso en el invierno nuestro, que es más suave que en otros sitios, ese espacio donde poder desarrollar su actividad, pero evidentemente ya con instalaciones homologadas y acordes con lo que la práctica deportiva les requiere. Antes de formular la siguiente pregunta, no contestó a la pregunta sobre el coste de la hora de... Es verdad, tienes Guay. razón, disculpa. Buen apunte. No, ha estado muy aguda y no, lo hice por emoción involuntaria, no porque no quisiera decirlo. El proyecto, tanto la parte marítima como la parte terrestre, tiene un valor aproximado de unos 170 millones de euros. Mucho dinero, un proyecto muy caro, pero también es de una envergadura enorme. Con esa inversión, además, se va a conseguir crear muchos puestos de trabajo ya directos en lo que es todo el proceso de construcción, y luego también se generará de la actividad económica que se desarrolle a continuación otros puestos de trabajo directos e indirectos que evidentemente van a ayudar mucho tanto al municipio como a toda la comarca del Valle de Orotava y del norte en general. De esos costes, de esos 170 millones, la mayoría del dinero lo desembolsa el Cabildo de Tenerife, que aporta del conjunto del proyecto unos 72 millones de euros. Luego el Gobierno de Canarias también hace una aportación directa de unos 21,5 millones, 22 millones, y el resto del dinero, que coincide con lo que va a suponer la inversión en la parte terrestre, Teleférico Pico del Teide, que es una empresa mixta, participada fundamentalmente por el Cabildo, pero también con accionariado privado, aporta también unos 36 millones de euros de su cuenta directamente para el desarrollo de la actividad económica de la plataforma de la Esplanada del Muelle. Y luego también de la explotación del canon de los atraques y del propio aparcamiento, se aporta, la parte de lo que faltaría, una pequeña parte para completar ese cuadro de los 170 millones de euros. Pero lo bueno, la buena noticia esta vez es que después de tantos vaivenes con el proyecto, de tantos dimes y diretes, esta vez, aparte del proyecto, tiene también la financiación asegurada, cuando antes había solamente especulaciones o compromisos que no se correspondían luego con asignaciones presupuestarias concretas. La siguiente pregunta, ¿no cree que los olores de las depuradoras y los residuos que se expulsan al mar afectan negativamente a los habitantes del puerto y a los turistas? Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Los olores parten fundamentalmente de la estación de bombeo que está particularmente ahí en la zona de Playa Jardín. Ahí es donde nos encontramos con más problemas habitualmente. Para intentar solucionarlo ya se han hecho gestiones con la empresa que gestiona el servicio de abastecimiento de agua del municipio, que es la que usa habitualmente esa estación de bombeo de aguas residuales. Esas aguas son aguas negras que vienen desde domicilios particulares y sobre todo desde hoteles, que son los que producen mayor volumen de aguas negras, y se impulsan para que llegaran hasta Punta Brava, donde está la depuradora de aguas residuales. El proceso técnico es complejo y por eso el volumen de aguas fecales y negras en general es muy alto, por eso huele. Para evitar eso se aplica un tratamiento desodorizante que quita el olor, pero tiene un efecto limitado, es decir, el producto que se aplica no dura todo el tiempo, entonces cada cierto ciclo de tiempo hay que renovarlo, y la última vez que se renovó el producto no fue lo efectivo de los anteriores y se ha manifestado el olor estas últimas semanas, estos últimos meses incluso con más frecuencia de lo deseado. Ya evidentemente
se ha puesto la cuestión en manos de la empresa para que lo solucione y ya nos ha confirmado que han cargado otro producto distinto para evitar que los olores sean tan frecuentes. Sí, no, ha estado últimamente en la barriada San Felipe del Tejar. Es que me parece ofensivo que desde el 2008 no se hayan arreglado las instalaciones, porque hay mucha gente mayor y hay una rampa que es prácticamente imposible de usar para una persona que está en silla de ruedas o con muletas. Y el piso levantado y hay trozos que hasta el piso levantado se puede saltar y se le bota y todo. ¿Te refieres a los bloques de viviendas que están? Las barriadas que son azules. Las azules, vale. Hay unas son las del Pino, otras son las de... Sí. Sí, la zona no solamente la conozco bien, sino que la transito. De hecho, yo viví una buena parte de mis años mozos, un poco por encima, en la barriada de Solís Ruiz, y conozco bien la zona. Es verdad que ahí también se da la circunstancia de que muchas veces los problemas de accesibilidad de las viviendas o de los edificios ya no son cuestiones que dependan directamente del ayuntamiento, aunque en su día sí lo hicieran porque eran viviendas de promoción pública. Pero con el paso a propiedad y la entrada del régimen de propiedad horizontal, casi todas estas cuestiones tienen que ser ya asumidas por las comunidades de propietarios. Cierto es que algunas han tardado tiempo en cambiar de régimen y algunas todavía de los bloques que están al lado, en San Valentín y Santiago Apóstol y por encima, sí todavía queda alguna que está bajo titularidad municipal porque se ha retrasado el proceso de cambio de titularidad y sí el ayuntamiento se ocupa de algunas cuestiones ahí. Aunque todavía incluso también en las barriadas azules también y en las verdes, cuando hay problemas con la fosa séptica, todavía el ayuntamiento es que lo resuelve porque esa costumbre se fue quedando ahí, a pesar de que correspondería también solventarlo a la comunidad de vecinos. Es verdad que hay cuestiones que sí son ya de vía pública, de mejora de pavimentos y también mejora de las zonas jardinadas que están ahí, que son susceptibles de mejorar bastante y somos conscientes del problema. Pero también tengo que reconocer que contra lo que a uno le gustaría o desearía, los recursos económicos en estos últimos años se han tenido que mermar bastante en cuanto a la prestación de servicios por cuestión de la crisis económica, y el ayuntamiento ha tenido que dotarse de un plan de ajuste para poder reequilibrar sus cuentas, pagar una deuda importante que todavía tenemos, pero que ya afortunadamente terminaremos de pagar el próximo año, pero para poder cumplir con todos esos compromisos se han tenido que reducir algunos servicios y efectivamente todavía hay zonas que se quedan pendientes de limpiar con la frecuencia que requerían y eso tenemos que mejorarlo, y algunas obras también pequeñas de mantenimiento de vías o reparaciones también se han quedado pendientes y también tenemos que solventarlo, pero no es por una cuestión de desconocimiento o por falta de voluntad, sino que muchas veces los recursos tenemos que priorizarlos en aquello principal. Y nos guste más, nos guste menos, lo principal a día de hoy es aquello que genera el empleo que mantiene la economía de las familias del puerto, que es fundamentalmente la zona turística, que es la que crea esa riqueza. No es que nos olvidemos de lo otro, pero si tenemos que priorizar en algo es donde realmente se genera esa actividad económica. Pero en cuanto tengamos la posibilidad ya del próximo año de reequilibrar las cuentas, sí ganaremos otra vez margen para poder invertir más en mejorar esos servicios, y yo por lo menos tengo ese objetivo, de empezar ya el próximo año a recuperar todo el terreno perdido de los años anteriores de la crisis. ¿No cree que es peligroso que se siga pudiendo estar a la parada de guaguas tras haber sido cerrada por derrumbamiento? ¿Qué se piensa hacer? Bueno, ahí hay una cuestión técnica que es la que ha creado la polémica. Cuando se cierra la estación de guaguas hace ya muchos años, el problema principal estaba en la planta del subsuelo. La inspección de trabajo, de hecho, es quien decreta el cierre de la instalación por riesgo de los trabajadores que se ocupaban de la gestión del aparcamiento que estaba en la planta subterránea. Lo que es la estructura en sí de la estación como tal, a pesar de tener algunos problemas, efectivamente, no era el objeto del cierre en sí. Entonces, los técnicos municipales determinaron que la plaza de la cubierta superior se podía mantener abierta al público sin riesgo ninguno para las personas. Por eso ha permanecido así a día de hoy. De hecho, no solamente está abierta al público, sino que incluso se han autorizado algunos actos, algunas actividades allí, incluso los políticos hemos hecho actos de campaña allí porque el ayuntamiento los ha autorizado como espacio viable para eso. O sea, a día de hoy esa parte no sufre ningún riesgo y por lo tanto no debe crear ningún problema para el tránsito de las personas. Para mí el problema principal no es tanto ese, sino como resolver ya de una santa vez el problema de la creación de la nueva estación de guagua, que es una cuestión que repercute tanto en la imagen que le damos a los usuarios del servicio de guaguas como también a la imagen turística de la ciudad,
porque cada vez más son los turistas que hacen sus rutas por su cuenta, se planifican y dependen también de las frecuencias del servicio público de guagua. Pero ya no solamente las frecuencias, sino también el estado en el que tenemos las instalaciones a día de hoy, cuando lo normal es poder disfrutar de un servicio normal, con un espacio donde se pueda esperar, o pues tener también oportunidad de consumir cualquier cosa en una cafetería, de tener la gestión de servicios administrativos de Titsa, cualquier cosa que estamos acostumbrados ya a hacer en cualquier otra parada normal y moderna del siglo XXI. Esa cuestión, también después de demasiado tiempo pendiente, ya hemos conseguido empezar a solucionarla. El problema estribaba en que en el espacio donde se va a construir la nueva estación de guaguas, que no es la del edificio que está en pie a día de hoy, el que está cerrado, sino en la parcela contigua, los terrenos donde se tiene que hacer la construcción de la estación no estaban en propiedad del ayuntamiento, en propiedad formal, por así decirlo. No estaban inscritos en el registro de la propiedad a nombre del ayuntamiento, sino a nombre de una entidad dependiente del Estado. Pese a que en su día el ayuntamiento sí los compró, pero por los problemas de gestión de las administraciones a veces, pues ese tema nunca se arregló. Y cuando llegó el momento de empezar a tramitar el proyecto, cuando ya estaba el proyecto redactado, cuando ya hay financiación para la construcción, pues nos encontramos con que no se puede continuar porque los terrenos el ayuntamiento no los puede ceder al cabildo para hacer la obra porque no son suyos. Comenzamos a hacer una cantidad de tareas administrativas importantes con el ministerio, pero hasta ahora solo se ha podido conseguir la cesión de la parcela principal. El año pasado lo conseguimos y ahora nos falta una pequeña parcela que es la que ha frenado la construcción de la instalación. Ya hemos, después de muchas gestiones, dado con la forma de arreglarlo y espero que nos lleve pocos meses más y que finalmente pues tengamos la oportunidad de que la estación se empiece a construir antes de que acabe este año ya y poder ya en breve, en lo que dure la obra, que es un año y poco, tener ya normalizar la situación. Ustedes cuando vayan a coger la guagua pueden cogerla con normalidad, no mojarse en invierno ni pasar tanto frío, y cualquier turista también que venga poder tener un servicio normal o poder ir a hacer sus necesidades sin tener que estar en un baño de una cafetería, en fin, lo normal. Cuando llueve, ir por la calle es casi que inimaginable. ¿Se debe el problema a que el alcantarillado está junto? Y si es así, ¿por qué aún no se ha separado? Bueno, hay diferentes zonas donde efectivamente cuando llueve se crean pues, situaciones de anegamiento de agua y realmente se crean molestias importantes. Es verdad que no es en todos los sitios, afortunadamente, pero sí hay estampas muy bien habituales como la de la Plaza del Charco, que se queda ya pues inundada de agua, y ese tema principal tiene una solución, pero que es elevadísima en su coste, es muy cara. La situación, aparte de que responde a una situación natural inicial, el nivel freático de la plaza está por debajo del nivel del mar, eso hace que el agua cuando penetra se mezcle con el agua de lluvia y cree evidentemente un exceso de caudal que sale a la superficie inmediatamente. También el problema viene dado porque la plaza recoge el agua que viene ya desde la zona de la cota más alta, desde la calle Blanco, desde la calle Nieves Ravelo, que son todas calles, como ustedes saben, con un desnivel importante. En su día, cuando se hizo la remodelación de la Plaza del Charco, no se pudo abordar, no se supo abordar esa cuestión y no se solucionó un problema que es histórico. La solución técnica que nos indican es que ahí correspondería crear una red separativa de recogida de aguas pluviales que se separe de la red general. Eso haría que cuando llegara a la Plaza del Charco el agua que viene del caudal de lluvia desde arriba se separara y fuera directamente a parar al mar por otro conducto, que no se mezclara con el agua que ya ha penetrado previamente con el mar por debajo de la plaza. Pero claro, esa obra, como decía, es muy cara económicamente y también supondría levantar toda la Plaza del Charco por un tiempo considerable y, claro, dejar suspendida la actividad económica de todos los bares, cafeterías, de todo lo que tiene que ver allí, donde también, como ustedes saben, hay concentrado un volumen de actividad importante. Es algo que tenemos que acometer el día de mañana, no sé cuándo, pero por lo pronto lo que sí procuramos en esa zona es que el invernal que está en la zona de Nieves Ravelo, más los alcantarillados que estén ahí, estén lo más limpios posible para que no se acumule suciedad que complique más todavía la situación. Y ya evidentemente los servicios municipales también conocen que desde que haya previsión de una lluvia mayor de lo normal, con un caudal mayor de lo normal o incluso torrencial, estará activado el dispositivo para que inmediatamente se vaya a intentar achicar agua ahí para que baje cuanto antes el nivel. ¿Qué nos puede decir de la suciedad de las playas del puerto? Bueno, que hay cuestiones que se entroncan ahí que no siempre responden a esa idea de suciedad, porque es verdad que
A todos nos choca la idea de ver el manto que se crea a veces de algas en la superficie de la playa, en la orilla fundamentalmente, pero eso precisamente responde al criterio de que el agua no está sucia, sino que todo lo contrario. Las algas marinas abundan en las aguas limpias, donde hay realmente un ecosistema marino que no está invadido por ningún elemento externo que influye realmente en el crecimiento de las algas. Es verdad que son incómodas y que intentamos retirarlas ahora en verano prácticamente, que hay más usuarios en la playa, casi a diario, pero la frecuencia de las mareas es lo que determina el regreso de las algas a la orilla, y estamos ahora justo en un momento donde hay un ciclo de mareas que son más profundas y arrastran mayor el volumen de algas. Pero sí, en Playa Jardín tenemos un servicio de mantenimiento que procura estos días en especial retirarlas cuanto antes. Suciedad sí es verdad que luego puede haber, sobre todo en la arena. Ahí siempre intentamos apelar a la concienciación de todo el mundo, de todos los usuarios de la playa, de que si todos colaboramos con algo, la playa va a estar apta para el disfrute de todos sin suciedad. Pero como sabemos que es complicado a veces, ahora mismo hemos presentado, o se va a presentar mañana, un sistema de recogida voluntaria, unos conos de recogida de colillas y basura pequeña, que va a estar a disposición de todos los usuarios de la playa para que se lo lleven consigo, que los desechos que tengan del tiempo que estén en la playa los dejen en el cono, lo tiren al salir y luego ya el nuevo usuario lo pueda reponer y reusar para seguir contribuyendo entre todos a que la playa se mantenga lo más limpia posible en estos días de más afluencia de gente. Y una cosa antes, lo que habíamos dicho antes de las depuradoras, lo que suelta la depuradora al mar, ¿no puede ser perjudicial para los usuarios de las playas? No tenemos a día de hoy ningún elemento que nos diga que la actividad de la depuradora está creando problemas de contaminación marina. A veces se confunde la nata que se genera por la interacción de las mareas con los residuos de la depuradora. Es verdad que en alguna ocasión hemos tenido problemas, pero no por acción de la depuradora en sí, sino por la rotura de algunos de los colectores que llevan los desechos fuera de la depuradora. Pero llevamos tiempo afortunadamente sin ningún problema de rotura de colectores. El problema de la depuradora en sí, ahora mismo no es el riesgo de contaminación, que, insisto, está bastante controlado. Además, ponemos mucho énfasis porque en caso de que haya vertidos de contaminación al mar, tenemos responsabilidad directa, incluso los responsables municipales, aunque no sea una cuestión que controlemos directamente nosotros. Pero el problema que se nos está planteando es que la depuradora está llegando ya al máximo de su capacidad. Y de aquí a pocos años va a estar ya funcionando al máximo. Ahí sí podemos ya generar el riesgo de congestión en el servicio que presta, y estamos trabajando ya en ir buscando financiación para poder ampliar la depuradora y ir intentando minimizar esos riesgos futuros. Pero es verdad que también no solamente hay que tener en cuenta que la depuradora es el único elemento que hace llevar vertidos al mar. Todavía lamentablemente hay entidades, incluso personas físicas, que no están conectados a la depuradora, que vierten al subsuelo directamente a través de los pozos o las minas, y que aunque sea un proceso más lento, al final acaba llegando también de otra forma al mar esa contaminación. Y por eso también estamos intentando incentivar de alguna forma que se complete el proceso de conexión al sistema de depuración. Es verdad que tenemos un porcentaje ya bastante elevado de la población del municipio conectado, pero todavía quedan algunos núcleos que tenemos que conectar. Pero es más, todavía falta que se conecten al sistema de depuración del valle, que acaba en la depuradora de Punta Brava, una parte importante de las poblaciones de Los Ralejos y La Rotava, que tienen que hacerlo. También estamos intentando trabajar con esos municipios y con el Consejo Insular de Aguas del Cabildo para que ese proceso se vaya acelerando, porque todo lo que al final se vierta al subsuelo va a acabar donde tiene que acabar siempre, porque va buscando camino naturalmente. ¿Por qué sigue sin haber algunos materiales en el pabellón Santa Ella? ¿Sin haber, perdón? Algunos materiales. Bueno, porque en el pabellón Santa Ella estamos priorizando en arreglar lo principal a día de hoy, que es que más allá de los materiales no tenemos todavía una infraestructura que garantice que los materiales que queden estén en condiciones. Como habrán visto seguro si son usuarios del pabellón, tenemos un problema grave con la cubierta, que lleva prácticamente desde que se abrió el pabellón al público mostrando problemas cada vez mayores de filtraciones de agua. Eso hace que en invierno, por ejemplo, una estampa clásica del pabellón sea tener el parquet lleno de cubos de agua, intentando recoger todas las gotas que filtran. Eso afortunadamente ya tiene solución, porque desde el año pasado
se tramitó un proyecto con el Cabildo para conseguir financiación para el arreglo completo de la cubierta. Se va a empezar a ejecutar ahora ya, en breve. No sé si va a coincidir con el inicio de la temporada, pero vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible para que afecte poco la actividad de los clubes. Lo cual la cubierta va a quedar ya definitivamente arreglada, con lo cual también a su vez haremos que el mantenimiento del parque sea más fácil y más fácil también de conservarlo en adelante. Como eso también lleva inversión y el parque también necesita ahora mismo ya pues una actualización importante, también le hemos pedido al Cabildo financiación para intentar arreglar al mismo tiempo que se arregla la cubierta el parque. Todavía no nos han confirmado si dispondremos de ese dinero, pero vamos a intentar conseguirlo. Y luego es verdad que ya con ese problema principal solucionado, sí podremos ya dedicar los recursos que ahora vamos a dedicarle a eso, a la inversión en mejor equipamiento, en materiales y en cualquier otra cosa que necesite el pabellón. ¿Por qué es tan difícil? Y con respecto al Santa Ella, que es el poli más cerca de la zona centro, no hay portería. Es un poli donde más va la gente y no hay portería. Pusieron las redes, se supone que para las palomas, ¿no? Sí, efectivamente. Y las palomas siguen entrando también. Bueno, entran poquitas ya. Pero entran. Las mallas fueron realmente la solución que técnicamente pudimos aportar al problema de las palomas, porque las otras eran matarlas a escopetazos y evidentemente no somos partidarios de esa opción. En algunos casos a uno es lo que más le pide el cuerpo, pero de vez en cuando el civismo después te hace replantearte todas estas cosas. Es verdad que el pabellón, al quedarse descubierto con la techumbre y descubierto, facilitó que las palomas anidaran ahí, en el sitio perfecto, encima al lado del mar, con humedad y calorcito, están estupendas allí. Entonces la única forma de hacerlo de manera razonable y de una forma económicamente asumible para el ayuntamiento fue poner todo el mallado del perímetro de la cancha, que yo creo que ha mejorado sustancialmente la situación que teníamos antes ahí dentro. Y las porterías no están porque el pabellón se ha priorizado principalmente la práctica del baloncesto. Ahí tiene su sede habitual el Club Baloncesto Puerto Cruz, con todas sus categorías inferiores, y ahí lo que, como has visto, se mantienen son las dos canchas grandes con la de minibásquet posterior, que también se ha mejorado. Y ahí hemos tenido que invertir también este mismo año en adquirir nuevos aros porque se habían roto los anteriores, o los habían roto, porque algunos respondían más a un acto baldálico que a un mate de a lo Jordan, así que al final la inversión se ha tenido que ir en estas dos cosas, en reponer los aros que estaban rotos y en el mallado del perímetro para evitar las palomas. Si nos encontramos con demanda de actividad deportiva también para fútbol sala o balonmano, haremos lo posible por compatibilizar las actividades también ahí, porque es verdad que el pabellón no estaba destinado para ningún club, un pabellón para uso general, pero como el pabellón Díaz Molina precisamente tenía estos problemas para la práctica del baloncesto, se priorizó ahí que el Puerto Cruz tuviera ahí la actividad habitual, tanto del equipo grande como de las categorías inferiores. ¿Por qué es tan difícil para los estudiantes conseguir ayudas para el material escolar? ¿Qué medidas se piensan tener? Pues ya hay una línea ya de ayudas para el material escolar desde hace varios años. De hecho, la convocatoria se abrió hace ya varias semanas y a día de hoy pues están ya los padres solicitando las ayudas, los que tienen evidentemente necesidades económicas y le cuesta pues acceder a las ayudas, a la compra directa del material escolar. Es además también una cuestión que nos ha supuesto un esfuerzo añadido porque las previsiones de ese plan de ajuste que les nombraba antes no contemplan la posibilidad de asignar subvenciones directamente, y aunque sean ayudas para la adquisición del material escolar y una necesidad básica en definitiva, hemos tenido que buscar una fórmula jurídica que nos permitiera exceptuar ahí el plan de ajuste para poder dar respuesta a este problema social. Aparte de esto, durante todo el año, también el área de bienestar social tiene una línea de ayudas económicas a necesidades básicas, donde una de las cuestiones que se podría justificar fuera este periodo de las ayudas de material escolar al inicio del curso, cualquier otra ayuda que pudiera requerir a una familia que tuviera unas condiciones económicas pues menos favorecedoras, ¿no? ¿Hay comedores escolares abiertos durante las vacaciones? En los centros escolares sí, dentro del programa que el propio Gobierno de Canarias tiene concertado con los diferentes centros, fundamentalmente en el centro del Juan Cruz en La Vera. ¿Queda mucho más? Dos. Encantado, ¿eh? No, fantástico. ¿Cómo se afrontan los rumores de que las últimas elecciones del puerto fueron amañadas por su partido?
Tengo que decirte con franqueza que es la primera vez que me llega ese rumor. Pues yo lo he escuchado mucho. No, ¿Sí? no, sí se oye. Que fueron a mañana. Sí, de Mucho. que se estuvo pidiendo el voto el mismo día de las elecciones. Sí, se oyen cosas así. Sí. Yo creo que en todo caso se puede ver a una circunstancia particular. En estas últimas elecciones generales, las que se celebraron ahora en el mes de julio, ahí hubo un problema en un colegio electoral donde un sacerdote, el párroco de la iglesia de Las Dehesas, de Santa Rita, se acercó a un interventor de nuestro partido para solicitarle votos para una serie de acompañantes que tenía con él. Por equivocación, por torpeza, el interventor no supo decirle que no podía hacer esa gestión porque no puede salir de la mesa para eso y se levantó para ofrecerse a llevarle los votos que necesitara. Pero la cuestión fue detectada también por los representantes de otras formaciones, se paró la votación en ese momento y no se emitió ni un solo voto que no fuera ya luego tenido posteriormente por cada votante sin intermediación de este sacerdote. Lo cual el incidente no llegó a consumar ni un solo voto que no fuera realmente voluntario por la persona que lo quiso emitir. Fue un episodio que evidentemente creó controversia en el momento, pero una vez se aclaró, ni siquiera hubo una reclamación en esa mesa por parte de ningún partido. O sea que ni reclamación en la mesa, ni amaño en el resultado, sino que afortunadamente fue un incidente que se aclaró y que, insisto, fue una torpeza o un error por prestarse a hacer la petición que le había hecho este cura, pero que no llegó a consumarse, afortunadamente. Y ahora, como conclusión de esta entrevista, dicen que la ciudad es el reflejo de su alcalde. ¿Qué opinan? Bueno, en buena medida puede serlo. Efectivamente, también el objetivo de un gobierno es que se plasme la acción de gobierno en los resultados de gestión que los vecinos puedan palpar. Yo evidentemente tengo esa aspiración y la tengo al final del mandato. Llevamos un año de gobierno, un año complicado por lo que les comentaba antes, porque ha habido que afrontar una serie de gestiones importantes a nivel administrativo, a nivel técnico, para poder sacar adelante proyectos estratégicos para el futuro de la ciudad, pero al mismo tiempo hemos tenido que seguir resolviendo problemas internos como el de la deuda que tiene el ayuntamiento desde muchos años atrás. Esas gestiones también han ido dando fruto poco a poco y como también les anticipaba antes, si no hay nada extraño, el próximo año podremos terminar de pagar la deuda histórica del ayuntamiento. Eso es importante, a pesar de que luego no se palpe en la calle, no se pueda percibir en la calle, porque sí nos va a permitir dotarnos de más recursos para gestiones que a día de hoy, por esa prioridad de cosas que hemos tenido que hacer con los pocos recursos que teníamos, ir aplicándolo a servicios que los vecinos iban a ver que mejoran. Y no obstante también otra cuestión que sí hemos procurado hacer desde el primer minuto, porque eso ya depende más de las actitudes que de las cantidades económicas, era que se percibiera una ciudad con un proyecto estable y claro, que también además tuviera claras cuáles eran sus prioridades de acción, y una ciudad turística como esta, la política turística tiene que ser una prioridad y ya tiempo sin serlo. Y eso también ha contribuido a que después de muchos años de caída del sector turístico estemos experimentando en este último año unas mejoras notables, tanto en ocupación de los hoteles como también en el gasto medio que nos deja el turista. Eso es importante, ¿por qué? Porque que venga un turista con más poder adquisitivo representa que no solamente le deja más dinero al hotel por el precio que paga por la habitación, sino que viene también con más dinero en el bolsillo para salir a gastar en los restaurantes, en las cafeterías y en los comercios de la ciudad, que son los que son creadores de empleo para las familias del municipio. Entonces, esa rueda otra vez se ha activado, estamos generando buenos resultados en materia turística y también en paralelo no nos conformamos con que se genere empleo como están las cosas, sino queremos que seamos todavía más competitivos, y por eso el consorcio de rehabilitación del municipio está consiguiendo poner en marcha también la rehabilitación de los hoteles, que son el primer recurso que crea riqueza en el municipio. Si los hoteles se renuevan también en el plazo que hemos marcado, en los convenios que hemos firmado con ellos, vamos también a conseguir que el servicio sea de más calidad, el poder adquisitivo de los clientes de esos hoteles sea todavía de mayor calidad, y eso, como les decía, favorece que se genere cada vez una rueda de consumo en las empresas del municipio que generará ese empleo que tanto necesitamos. Creo que se ha puesto ya en la buena dirección la acción política, y espero que después de estos primeros años de más gestiones administrativas y de más tarea interna, por así decirlo, los resultados se vayan viendo conforme avance ya el mandato. Al final, cuando se tenga que evaluar,
pues el resultado sea positivo. Pero eso ya lo tendrán que decir ya todos ustedes cuando vayan a depositar ya el voto en las próximas elecciones. Bueno, todavía le quedan unos cuantos años. Casi 3 todavía. Vamos a ver. ¿Listo? Ya. Oye, Que nos vamos, pa. Oye, pues, no. por mi parte he de decir una cosa, mis felicitaciones a la próxima persona que me diga que los jóvenes de hoy en día no les preocupa nada. Yo no he fiscalizado ni una sola pregunta, que lo sepan. Me parece muy bien. Que no les interesa nada y que no saben de nada, se las va a ver conmigo, se lo aseguro. Muy bien, chicos, está grabado. Pues sí, no, yo les tengo que felicitar sinceramente porque el grado de madurez de las preguntas ha sido bastante elevado. Una selección, ¿eh? Y creo efectivamente que, sí, vamos ya. Y creo que además se corresponden con buena parte de lo que piensa la opinión pública en la calle de cuestiones que afectan al interés del municipio. Así que creo que han estado bien escogidas, bien acertadas y además también algunas incisivas. Me gusta que hayan sido espontáneos y no se hayan cortado. Así que creo que si les gusta la profesión, tienen ahí mi llamadera para poder ser el día de mañana buenos profesionales. Así que ánimo y a seguir así. Orgullosa, ¿eh?